Va, pues, finalmente, capítulo 8. La jornada de trabajo. Pero antes, como siempre, nos desviamos a otras divagaciones. En una especie de coincidencia, ¿qué tal si leemos la tesis 8, pero de Walter Benjamin? Tesis sobre materialismo dialéctico o materialismo histórico. Que por cierto, Marx no usó el término materialismo dialéctico, el que él usó fue materialismo histórico. ¿No? Pero bueno, ya la idea de materialismo dialéctico ya fue una endiádisis que se creó después, ¿no? De Marx. Plejánov fue uno de los que la puso, ¿no? Pero bueno, la tesis 8 de Benjamin, de estas tesis que les decía que se escribieron de manera, que eran como un armazón teórico para lo que iba a ser la gran obra de su vida, nada más que él tuvo que suicidarse para que no lo agarraran los nazis. Pues dice en su redacción que quedó, porque no estaban terminadas, dice: la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en que ahora vivimos es en verdad la regla. El concepto de historia al que lleguemos debe de resultar coherente con ello. Promover el verdadero estado de excepción se nos presentará entonces como tarea nuestra, lo que mejorará nuestra posición en la lucha contra el fascismo. La oportunidad que el fascismo tiene está, en parte no insignificante, en que sus adversarios lo enfrentan en nombre del progreso como norma histórica. El asombro ante el hecho de que las cosas que vivimos sean aún posibles en el siglo XX no tiene nada de filosófico. No está al comienzo de ningún conocimiento, a no ser el de que la idea de la historia de la cual provienen esa sorpresa ya no puede sostenerse. La tesis 8 está dedicada al estado de excepción, que de hecho los alemanes tienen toda una conceptualización sobre el estado de excepción, hasta tienen un término, Ausnahmezustand, que es un término ya muy conocido en el derecho alemán incluso, pero porque el tema del estado de excepción es crucial para el derecho. Es crucial para el derecho porque si ustedes se dan cuenta, todas las constituciones del mundo tienen el estado de excepción consagrado. La mexicana lo tiene, la francesa, no, todas lo tienen. Porque el estado de excepción al final, para decirlo de una manera rápida, sería como cuando el poder dice, bueno, este es el estado de derecho, pero si todo sale mal, pues puedo violarlo, puedo suspender el derecho para salvar al derecho. Es una gran paradoja. O sea, el estado de excepción es cuando el derecho se suspende para conservar al propio derecho, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Su origen genealógico, pues es lo que los romanos llamaban en el derecho romano el justitium, ¿no? Justitium viene de la misma derivación latina que solstitium, y el solsticio pues es cuando el sol como que queda suspendido, y el justitium es esa suspensión del derecho. Entonces, en el derecho romano existía la categoría de justitium, que generalmente se declaraba cuando había alguna situación que ponía en riesgo grave a la república, como el tumultus, porque tumor viene de tumulto, tumultus, ¿no? Del tumulto, entonces se hacía un tumulto, se hacía una situación como de guerra civil o tentativa de guerra civil, y entonces se declaraba el estado de excepción, que era el justitium. Y en el justitium, pues todo estaba permitido básicamente por salvar al Estado. Y entonces, pues podías matar sin que eso constituyera un delito alguno, porque pues lo hacías por salvar. Entonces siempre una problemática del derecho occidental ha sido como cómo conceptualizar a la excepción, porque al final el problema ha sido qué sentido jurídico tiene los actos cuando se suspende el derecho. Cuando no hay derecho, ¿qué sentido jurídico tiene ese acto? ¿No? Entonces, de hecho, la idea un poco creo de Benjamin, cuando dice que el estado de excepción en que realmente vivimos es la regla, lo que él está diciendo es que la regla vive de la excepción. Y que contrario a lo que opinan todos los juristas liberales y democráticos, que dirán, bueno, la excepción es excepcional. O sea, solo es así, pues ya cuando no hay de otra, ¿no? Y lo que Benjamin está diciendo, no, el estado de excepción en que vivimos es en verdad la regla. O sea, la regla es la excepción. Entonces, ¿pero por qué la regla es la excepción? Porque siempre habrán escuchado la conceptualización que se generalizó del Estado como el monopolio de la fuerza, monopolio de la violencia. Pero
bajo esta lógica podríamos decir que el Estado no solo monopoliza la violencia, monopoliza algo todavía más primigenio, monopoliza la decisión sobre el estado de excepción. Es decir, monopoliza cuándo la regla se aplica y cuándo se desaplica, ¿no? Y eso bueno, como hemos estado en mucho contacto con el derecho, por una u otra razón, lo tenemos muy claro. Entonces, al final, ellos tienen la potestad de aplicar la norma o aplicarla desaplicándola, ¿no? Entonces, esa es finalmente la paradoja, y por eso es que la norma vive de la excepción. Y es lo que Benjamin está advirtiendo, que de hecho es una discusión entre líneas con Carl Schmitt, uno de los grandes juristas alemanes, el que escribió la teología política. Entonces, porque Carl Schmitt trata de demostrar que el estado de excepción es excepcional. Y Benjamin dice, no, el estado de excepción en que vivimos es en verdad la regla. De hecho, lo que poca gente pone atención es que el régimen nazi o el régimen fascista tenían constituciones. Y nunca suspendieron la Constitución. O sea, la Constitución de Weimar siguió vigente durante todo el régimen de Hitler. Pero una cosa es que existiera un régimen constitucional y otra cosa es que, al final, como ellos detentan el monopolio de la decisión, pueden determinar cuándo se aplica y cuándo se desaplica. O sea, sí, básicamente estaba prohibido en Alemania exterminar gente, como lo hicieron. Nunca estuvo permitido. Pero, pues, se pueden desaplicar las normas, pues se pueden suspender para salvar a un proyecto de Estado, ¿no? Entonces, al final, esa es la idea del estado de excepción, ¿no? Que la hemos vivido cotidianamente, ¿no? O sea, de hecho, pues es parte de, ¿no? Y al final, si no empezamos a pensar en esos términos paradójicos y de excepcionalidad, nunca vamos a entender el mundo real del derecho, del Estado de Derecho, dentro del sistema capitalista, ¿no? Porque siempre va a estar esta como de, bueno, pero hacen lo que quieren, pero al final, sí, pero hay que conceptualizarlo de una manera uniforme, ¿no? Y otro elemento que Benjamin pone en esta tesis es que dice, bueno, hay que promover el verdadero estado de excepción. Y eso yo digo que es como lo que él está proponiendo es una meta-excepción. O sea, si el estado de excepción es la regla, y él dice hay que hacer el verdadero estado de excepción, o sea, es la excepción de la excepcionalidad. O sea, es una meta-excepción. Es como salirnos del círculo vicioso de este juego paradójico entre norma y excepción que rige al sistema de derecho occidental, ¿no? Dice, hay que salir de ahí. Y va muy en tono porque dice, la oportunidad que el fascismo tiene está en parte no insignificante en que sus adversarios, los adversarios del fascismo, lo enfrentan en nombre del progreso como norma histórica. Y se acordarán que leímos una tesis anterior de Benjamin que hablaba de Paul Klee, decía que pues justamente que lo que ellos llaman progreso es acumular ruina sobre ruina, ¿no? Porque lo que Benjamin dice es, la lectura del materialismo histórico nos permite, donde ellos ven progreso, nosotros ver ruina sobre ruina. Donde ellos ven cultura, nosotros vemos barbarie. Porque lo que incluso Benjamin va a ser radical y va a decir, no hay documento de cultura que no sea documento de barbarie. Ninguno. Todos los libros, todos los palacios, todas las pinturas, toda la cultura está sustentada en la barbarie, ¿no? Y si lo pensamos es real. O sea, al final hasta un poema. Sí, pero ese güey lo escribió y lo publicaron bajo una producción explotada. Y además ese güey lo escribió porque pues tuvo la oportunidad de ir a una universidad, aprender ciertas cosas, ¿no? La belleza, la estética. Los cuadros de Van Gogh. Los cuadros de Van Gogh. O sea, al final dices, bueno, toda esa gran cultura europea, todo ese gran, ¿no? ¿En qué está sustentada? Pues en el colonialismo y después en el imperialismo. Y al final dices, no es que sean reducibles a eso, pero es que sin eso tampoco existirían. O sea, lo que Benjamin trata de decir es, no existiría la cultura como la conocemos hoy sin barbarie. O sea, no deja de ser cultura. O sea, no es que digas, pues vamos a quemarlos y ya no sirven para nada, ¿no? No, pero dices, detrás de ellos hay un ápice de sangre de barbarie. O sea, Bellas Artes, pues sería imposible sin el trabajo esclavo, ¿no? Y sin el trabajo esclavo pues de las minas, ¿no? Que lo edificó en el Porfiriato, no estarían los murales de Rivera ahí. Y entonces al final dices, pues no hay, o sea, no puedes separar cultura de barbarie en los términos en que se ha consolidado dentro de la sociedad, digamos, por ejemplo, occidental. Entonces lo que Benjamin no quiere decir que no pueda ser separado, pero no, en este momento no puedes leerla separada. Una historia de cultura siempre va a implicar una historia de barbarie. La cultura y barbarie se imprimen. Entonces, de hecho, un poco
Y por eso dice Benjamin, lo están enfrentando en nombre del progreso. Y ese es un error, porque para Benjamin el problema es concebir esta visión lineal, donde dices, bueno, pues teníamos el medioevo, luego pues vino el capitalismo, y aquí va a venir pues, el reino de Dios en la tierra, ¿no? Entonces, el comunismo, socialismo, el anarquismo. Entonces, esta visión lineal de progresismo, dice Benjamin, es un error, porque no tenemos que hacer que esta sociedad progrese, sino que dice él, tenemos que encontrar la excepción. Entonces, yo lo pienso más en términos de que si el círculo vicioso de excepción-regla es un círculo vicioso, lo que Benjamin está buscando es una línea tangente para salirse del círculo vicioso. No hay que evolucionar ese círculo, sino hay que romper el círculo, hay que salirse del círculo y te sales, por ejemplo, por la tangente, como se dice coloquialmente, ¿no? Te sales por la tangente, ¿no? Por eso, finalmente, la posición de Benjamin va a ser bastante radical y no embonaría, por ejemplo, con la posición stalinista de los planes quinquenales, ¿no? De toda esta idea porque finalmente toda esa idea está basada en el progresismo. En la idea de hay que desarrollar más, básicamente, este sistema del que estamos, hay que hacerlo, hay que potenciarlo. Claro, dicen, es que no va a pasar nada porque aquí sí lo vamos a planificar y le vamos a dar la vuelta, planificándolo. Pero esta crítica dice, no, es que no es hacia adelante, es hacia afuera. Hay que salirnos. Por eso cuando él compara, dice, es que la revolución es el freno de emergencia a la locomotora de la historia. No es cambiar de ruta a la locomotora, ni es que vaya más rápido. Es frenar esa locomotora de la historia para construir una historia distinta, fuera de ese paradigma, fuera de esa lógica del capital y de lo que ha sido la historia misma, que ha sido cultura que implica barbarie. Porque si vemos la historia de la humanidad, pues es cultura que implica barbarie de una u otra manera. El medioevo y también los países que no solo una lectura eurocéntrica. Digo, el Japón, pues también, ¿no? Bueno, por ejemplo, los árabes no tuvieron medioevo, tuvieron oscurantismo medieval, pero pues también, a ver, ¿cómo estaban? Bueno, tuvieron otra visión de fundamentalismo, ¿no? Incluso tuvieron una especie de involución, ¿no? Porque la cultura, cuando estaba el gran oscurantismo europeo, la cultura florecía en el mundo árabe. El problema es que no o sea, al final creo que una de las reacciones culturales a las cruzadas fue encerrarse y volverse más fundamentalistas. Y ganaron la guerra, pero perdieron la lucha ideológica y política. Porque la guerra la ganan los musulmanes, pero no controlan el mundo. Es curioso, ¿no? La guerra la ganan, ¿no? Pero bueno, o sea, al final es como salirnos de esa lógica donde la cultura ha sido un documento de barbarie, romper esa dialéctica entre cultura y barbarie que implicaría una visión completamente distinta de la historia, ¿no? Benjamin, por eso, lo que va a decir es que Marx lo que hizo fue secularizar el término de mesianismo. O sea, al final, Benjamin va a decir, bueno, Marx, por su influencia judía, o sea, la gran metáfora, que no lo es todo, porque al final tiene que explicarlo en un gran texto que tiene una coherencia increíble, pero al final dice, la gran idea, es decir, el tiempo puede romperse el tiempo, porque al final la promesa mesiánica tiene que ver con salirse del tiempo ordinario, ¿no? O sea, romper ese tiempo, y es una promesa además, ¿no? Entonces, como que la idea de Benjamin, y la idea de Benjamin es que el mesianismo de Marx puede conjuntarse con el utopismo occidental, porque también hubo un pensamiento utópico occidental que tuvo una serie de metáforas no emanadas del judaísmo, sino emanadas de tradiciones occidentales, no orientales como el judaísmo, no medio orientales. Entonces, pues, la idea de Benjamin es que pueden conjuntarse esas metáforas, ¿no? Incluso la idea de la revolución pues sí tiene que ver con esta posición mesiánica de cambiar los tiempos, ¿no? O sea, al final hay un elemento místico y metafórico ahí que es muy importante para que la lucha subsista. Pero no es obviamente único, pero sí es un elemento como importante, ¿no? Bueno, eso es como una divagación sobre Benjamin, para el que les llame la atención Walter Benjamin, porque es un marxista muy heterodoxo, también muy influido por el anarquismo, pero muy a su modo. De hecho, Benjamin me gusta mucho en un texto que dice que como que el luchador social tiene que dirimirse entre la fronda anarquista y la disciplina marxista, ¿no? Entonces, como que tiene que encontrar un elemento de equilibrio
es esa fronda anarquista y la disciplina de los marxistas, ¿no? Entonces, bueno, sí. Bueno, lo dice él, dice el observador alemán, y esos otros términos, pero al final la metáfora es esa, ¿no? Bueno, el capítulo 8 espero que les haya parecido bastante sencillo. Ya subidos en este mal viaje conceptual, yo espero que ya les haya parecido así como sencillito, ¿no? Creo yo. O sea, creo que es un capítulo muy terrenal, pero que está basado en los conceptos que ya hemos visto, ¿no? De alguna manera, ¿no? Primero nos habla de los límites de la jornada laboral. Y obviamente aquí Marx pues, va a poner incluso 3 ejemplos, ¿no? O sea, que finalmente es la misma, una jornada laboral puede ser, y él pone una figura, lo pone muy gráfico, ¿no? Puede ser así, A, B, C, donde esto va a ser el tiempo necesario, ¿no? Para reproducir el valor de la fuerza de trabajo y como pues, el excede del trabajo impago, ¿no? Pero al final, pues eso puede cambiar, ¿no? Porque puede ser así y puede ser así, ¿no? Y puede también ser, incluso puede cambiar, dice él, pues bueno, puede ser así, puede ser así, ¿no? Entonces al final él dice, bueno, pues puede variar con algunos límites, dice él. Algunos límites son objetivos. No puedes trabajar en un día más de 24 horas. ¿No? Por ejemplo, hay objetividad en eso. También, por supuesto, no puedes trabajar más de lo que puedes. O sea, pues te vas a morir si trabajas todos los días 20 horas, ¿no? Necesitas descanso, a fuerzas. Por más que te expolien, necesitas descanso. También dice, hay límites morales. Porque no es lo mismo un trabajador danés que un trabajador pues de Taiwán, ¿no? O del Congo. Son límites morales, porque del uno, pues por toda incluso una carga racista, ¿no? Eurocentrista, etcétera, pues puedes decirle pues, que se muera joven. O sea, al final, a nadie le asusta que la esperanza de vida en el Congo sea de 59 años. Y en España sea de 85. O sea, a nadie le asusta esos 36 años de sobrevida que no va a tener la gente en el Congo y a nadie le espanta. O sea, no es una cosa así como para desgarrarse ninguna vestidura, ¿no? Entonces, porque moralmente está bien y tiene que ver no solo con que tengan mala salud, también tiene que ver con una vida de explotación obviamente mucho mayor, ¿no? Y un desgaste, ¿no? Laboral. Entonces dice, tiene elementos objetivos y elementos subjetivos el cómo se va a distribuir esta jornada de trabajo, ¿no? Los morales son los subjetivos y pues los físicos son los objetivos, ¿no? Y también nos dice, bueno, bueno, esto es lo de los límites. En las 279, al final, o sea, Marx vuelve sobre el punto donde dice, como capitalista, no es más que capital personificado. Su alma es el alma del capital. Pero el capital tiene un solo impulso vital, que es lo que hemos estado como tratando de decir siempre, el impulso de valorizarse, de crear plusvalor, de absorber con su parte constante los medios de producción, la mayor masa posible de plus trabajo. El capital es trabajo muerto que solo se reanima a la manera de un vampiro al chupar trabajo vivo y que vive tanto más cuanto más trabajo vivo chupa. Hay un solo impulso vital del capital, eso está claro, y por eso hemos tratado de hacer todo el tiempo esta idea de que este proceso de abstracción que es el capitalismo termina gobernando la decisión, aunque sea muy absurdo, sobre el reino material. Y aunque eso implique su propio absurdo sinsentido y autodestrucción, ¿no? Porque en la realidad lo que rige es lo material, ¿no? O sea, Marx dice, no, lo que manda es lo material, nomás que esta bola de pinches locos, maníacos, están haciendo que la decisión se determine en esa idea abstracta de valorización de valor y por eso también en parte nos están llevando al pinche precipicio, ¿no? Lo que hemos platicado en varias sesiones, ¿no? Entonces, cuando Marx dice, bueno, tiene un solo impulso vital, eso ya lo hemos visto. Y que como capitalista no es más que capital personificado, también lo vimos en el sexto inédito, ¿se acuerdan? Y que su alma es el alma del capital. El alma del capitalista no es otra cosa que el alma del capital, ¿no? Entonces, creo que en este párrafo lo resume muy bien, además muy poéticamente. Y bueno, pues creo que creo que hace mucho sentido con todo lo que hemos venido como leyendo, ¿no? Ya en la 280,
Fíjense, dice en el tercer párrafo, inicia diciendo, la mercancía que te he vendido, o sea, la fuerza de trabajo, se distingue del populacho de las demás mercancías en que su uso genera valor. Lo hemos dicho, esta es la cuestión milagrosa de la fuerza de trabajo. Y valor mayor del que ella misma cuesta. Por eso la compraste. Lo que desde tu punto de vista capitalista aparece como valorización del capital es desde el mío gasto excedentario de fuerza de trabajo. Y obviamente la contradicción que se da entre el capitalista como clase y el trabajador como clase es innegable. Porque lo que para ti aparece como valorización del valor, para mí aparece como un trabajo excedente que de hecho no necesitaría hacer. Porque para mí, ¿yo para qué hago este trabajo? Pues yo con que haga la armo, ¿no? Pues ya puedo comer, ya puedo hacer lo que me das, ¿no? Puedo trabajar mis 4 horas. ¿Sí? Y entonces, lo que para ti aparece como valorización del valor, y hemos dicho que cuando hablamos de la autovalorización del valor, es la posición mistificada del capital. Porque en realidad no se está autovalorizando. Cuando Marx usa ese concepto es para decir, eso es la posición mistificada que ellos están viendo, ¿no? Y que ellos nos están imponiendo. Pero en realidad es que están valorizando y no te lo están pagando, ¿no? Entonces la contradicción es objetiva. Eso, bueno, se ha explicado, también el esquematismo creo que eso pues, sí lo ha explicado más o menos medianamente bien, ¿no? Siempre he dicho, bueno, pues es que lo que se enriquecen, pues es lo que no me pagan y por eso estamos en contradicción y en lucha de clases, ¿no? Aunque la lucha de clases tenga momentos de flujo y reflujo y aunque, como lo que discutíamos con este compañero, no, es que nadie ve nada, nadie va a hacer nada, ya nadie quiere pelear, pero la contradicción sigue existiendo. Claro. Aunque todos chaqueteemos, la contradicción sigue existiendo, ¿no? Porque la contradicción está en la estructura misma del capital. Y también ahí es muy importante recordar, por eso Marx creo que por eso, en parte, ha excluido algunos factores del análisis. Por eso él es muy cuidadoso en este tomo 1 y en el tomo 2, incluso en el tomo 2 es muy concreto en decir, no vamos a meter ahorita el crédito, porque Marx quiere ser muy enfático en decir, aunque se porten bien los capitalistas, aunque no sean unos rapaces financieristas especuladores, de todos modos te roban tu vida y de todos modos te están chingando y de todos modos existe la contradicción y de todos modos hay crisis, etc. Porque uno de los grandes pretextos que él ya veía, que no estaba tan desarrollado en sus tiempos, que como se desarrolló después, fue decir, bueno, el capitalismo sí funciona, lo que pasa es que a veces estos güeyes se pasan de lanza, especulando con el crédito, y, o sea, como que ese ha sido el pretexto, o sea, sí funciona, nomás que hay unos que se pasan de lanza. Y Marx, como que el punto de Marx es decir, no, fíjense como todo mi análisis de mi tomo 1 y mi tomo 2 no tomé el crédito, y aún así les demostré la explotación, les demostré la crisis, les demostré la contradicción, ya hasta el 13 es cuando empiezo a hablar del crédito, y pues no me dio tiempo porque me morí, y entonces, ¿no? Pero al final ese es parte del objetivo y de dónde va todo esto, ¿no? Bueno, en la 282, lo va a decir de manera muy contundente, como después del punto y seguido, dice, tiene lugar aquí, pues, una antinomia, o sea, una contradicción, ¿no? Derecho contra derecho, signados ambos de manera uniforme por la ley del intercambio mercantil. Entre derechos iguales decide la fuerza. O sea, porque dice que está entre el vendedor de la fuerza de trabajo y el comprador, ¿no? Y dice, entre derechos iguales decide la fuerza, ¿no? Y de esta suerte, en la historia de la producción capitalista, la reglamentación de la jornada laboral se presenta como lucha en torno a los límites de dicha jornada. Una lucha entre el capitalista colectivo, ya no individual, esto es, la clase de los capitalistas, y el obrero colectivo, o sea, la clase obrera. Porque evidentemente, incluso cuando luchas por una mejora salarial, también lo puedes traducir en que estás luchando por este tema. Porque al final, pues obviamente si la fuerza de trabajo vale más, puedo recorrerme hacia acá. ¿No? Entonces, al final, esta lucha es una lucha entre el capitalista como clase y los obreros como clase, ¿no? Y tiene que ver, pero creo que los conceptos de subsunción formal y subsunción real, que no van a estar tan explícitos en la redacción final del Capital, nos ayudan a entender mejor este proceso. Y dicho con mayor profundidad.
Porque cuando vimos la subsunción formal, se acordarán, era el plusvalor absoluto, ¿no? Y incluso dice Marx, la subsunción formal es el momento en el que se empieza a producir para generar plusvalor. Cambia la finalidad de la producción, cambia el sentido del trabajo, pero aún es el mismo trabajo que se hacía antes del capitalismo. Lo que está cambiando es el sentido. Pero ya cuando se da la subsunción real, se da una escala que no solo modifica cuantitativamente el proceso, lo modifica también cualitativamente. O sea, lo cuantitativo termina afectando lo cualitativo. ¿Por qué? Porque logra desligar hasta un punto muy importante, no plenamente, pero hasta un punto muy importante, el valor de uso del valor. O sea, y el ejemplo que ponía muy claro es del maestro artesano, ¿no? Decía, el maestro artesano, pues todavía está ligado al valor de uso. Entonces él, aunque como es dueño de los medios de producción y del producto del trabajo, en esa medida se presenta como un capitalista. Pero en la medida en que sigue ligado al valor de uso, que solo puede ser herrero, en esa medida y la escala de su producción, no es propiamente el modo de producción capitalista. El modo de producción propiamente capitalista requiere la subsunción real del trabajo en el capital y eso implica desligar hasta un nivel de radicalidad nunca antes visto la producción del valor de uso. Porque lo que me importa ya, mi único impulso vital es la generación de plusvalor. Y entonces, hasta el punto donde pueda yo desvincularlo y me dé igual si produzco bombas nucleares o vacunas, si produzco leche o produzco muerte, ¿no? Entonces, me da igual lo que deje. Incluso me voy a orientar a donde está el plusvalor. Claro que es todo un reto, porque no es tan fácil. No es tan fácil porque el capital tiene limitaciones materiales y financieras. O sea, al final, mudar mis activos concreto, convertir mi fábrica de bombas nucleares en fábrica de... Pues no es tan fácil, ¿no? O sea, eso no es fácil. Pero por eso prefieren, generalmente, tener una gran cantidad en lo abstracto. Porque lo abstracto sí lo puedo mover. Bueno, tengo acciones en la guerra, pero no hay guerra, pues lo paso mis acciones a otra cosa, ¿no? Transporte aéreo, vacunas, en fin, muevo mis capitales. Pero como todos están en la misma lógica peleándose, también es una rebatinga, ¿no? Porque al final el que llega primero gana, ¿no? ¿Sabes qué? Va a haber pandemia. O sea, imagínate el pitazo que te dijeran va a haber pandemia, ¿no? Entonces va a haber pandemia y todos se van a cuadrar y esto va a ponerse choncho. ¿A dónde vas? ¿A dónde mudas tu dinero? A la vacuna. Sí, pues a todas las farmacéuticas, pero si llegas tarde a la repartición, cuando ya está la mera, te dicen, güey, pues ya no entras, güey, aquí este pastel ya está repartido, y tú estás haciendo bombas, y dices, verga, ¿no? Entonces, yo quería hacer vacunas, ¿no? Entonces, pero dices, bueno, pero luego va la mía, porque nos vamos a agarrar a madrazos con Putin, ahí va la mía, ¿no? Y ustedes van a tener sus vacunitas que ya a nadie le van a importar, y yo, o sea, pero al final, y claro, el capitalista que tenga la capacidad de mutar más rápido su dinero, obviamente pues va a tener una ventaja. O sea, el capital siempre tiene un problema para concretar eso, pero su ideal es ese, ¿no? Y su búsqueda es esa, ¿no? Y eso tiene que ver ya con el proceso de subsunción real. Ahora sí, cuando se da el proceso de subsunción real, los medios de producción sí se le enfrentan al obrero, al trabajador, como capital. Al pequeño maestro todavía hay un proceso donde finalmente están vinculados al valor de uso y se le enfrentan aún como un proceso de producción que está transicionando hacia la generación de plusvalor o que incluso está subsumido de forma formal. ¿Qué quiere decir eso? Que el taller mecánico, poníamos el ejemplo de la de abarrotes, ¿no? Pero bueno, el taller mecánico, ahí está un don que tiene 6, 7 chambeadores. Y él es dueño de los medios de producción y del producto. Y les paga una lana a todos, ¿no? Y entonces pero él solo sabe arreglar carros, pero también le sabe a su business, ¿no? Y él al final, pues también tiene que estar ahí viendo que funcione el business y le llega. Bueno, él, claro que está generando un plusvalor. Porque se queda con un trabajo que los demás hicieron, que no les paga y de ahí se saca su lanilla, ¿no? Entonces sí está pensando en la generación de plusvalor. Hay una subsunción ya formal, pero no hay una subsunción real. Porque aún depende del valor de uso que está haciendo. O sea, él no puede agarrar su capital y decir, bueno, pues ahora vamos a hacer, ¿no? Otra cosa. Y al final no le alcanza por la escala de la producción y porque no está subsumido de forma real el trabajo en el capital, solo formalmente. ¿Por qué formalmente? Porque sí piensa en generar plusvalor.
Y porque además al generar plusvalor y toda la interacción que tiene con el mundo a su alrededor es dentro de una lógica capitalista. O sea, tiene que ir a comprar refacciones chinas que vienen de todo un proceso capitalista de producción, etcétera, ¿no? Que si compra las originales, las chinas, o sea, finalmente piensa en producir plusvalor y se relaciona con el mundo de manera capitalista. Pero la subsunción es aún formal. No logra subsumir realmente el trabajo en el capital a esa escala. Diferente a la gran industria, al capital financiero, al capital comercial, donde sí está subsumido el trabajo de manera real, ¿no? Entonces, bien, después ya en el 2, en el parágrafo 2, la hambruna de plus trabajo, qué buen título, ¿no? La hambruna de plus trabajo, fabricante y boyardo, ¿no? Bueno, Marx dice, el capital no ha inventado el plus trabajo. Eso es muy importante, ¿no? Donde quiera que una parte de la sociedad ejerce el monopolio de los medios de producción, el trabajador, libre o no, se ve obligado a añadir al tiempo de trabajo necesario para su propia subsistencia, tiempo de trabajo excedentario, y producir así los medios de subsistencia para el propietario de los medios de producción. Ya sea propietario un halos hagatos. De hecho, incluso, lo que pasa es que nadie sabe cómo se pronunciaba el griego antiguo, pues nadie lo escuchó. Entonces, como que pues lo que nos da una idea, pues es el griego moderno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero esta X se puede pronunciar a veces como una K, ¿no? O como una J. Por ejemplo, Cronos se escribe con X en griego, pero decimos Cronos, ¿no? Lo traducimos a Cronos. Y me dio risa porque ¿no? Porque aquí bueno, dice halos cagatos. Aristócrata, y entonces me dio risa porque dice cagatos, ¿no? Entonces, bueno, pero esta es una T con H, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí. Pero los griegos tienen dos T's, la T seca y la T con H, ¿no? Y esta es la cagazos, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, y dice, sea un halos cagatos ateniense, o el teócrata etrusco, un civis romanus, el varón normando, el esclavista norteamericano. Por eso dice, aunque sea libre el trabajador o no. Porque obviamente él puso esta condición histórica, material, cronológica para la existencia del capitalismo, que el trabajador sea un obrero libre de vender su fuerza de trabajo, bajo este concepto de libertad, que no es otra cosa que el concepto de libertad del capital, y que es el que está en las leyes. Esa es la libertad que nos ponen en las leyes, ¿no? La de ser libre para que te explote, ¿no? Sí, o morirte de hambre, ¿sí? Exacto. De hecho, creo que lo comentamos muy breve, pero en los Grundrisse, Marx tiene un rastreo genealógico muy interesante que no está muy ampliado, pero sí viene, donde él dice que la noción de persona es una noción que surge en el capitalismo. Y eso era uno de los temas más valorados en materia de derechos humanos, ¿no? Todo el paradigma de derechos humanos es la persona, ¿no? Y entonces Marx lo que dice es que el concepto de persona surge gracias al capital, ¿no? Que puede tener sentido porque al final el tema es como acabar... porque Marx incluso es un gran convencido de que el patriarcado medieval agoniza. Y todas estas nociones patriarcales y de linaje, que al final van quedando como obsoletas, dice Marx, lo que pasa es que lo que está logrando el capital es decir todos, está logrando el ideal del cristianismo. Todos somos los iguales ante los ojos de Dios, o sea, del capital. Todos somos iguales ante los ojos del capital. Porque en realidad ese es el punto. Lo que te diferencia a unos u otros es dónde estás en el proceso productivo y cuánto dinero tienes, etc. Pero que seas de color verde, pues si tienes un chingo en la cuenta, pues... No hay problema, no hay tos. No hay bronca, ¿no? O sea, al final, como que, claro, subsisten una N cantidad de racismo, de machismo, etc. Pero son como tecnologías no propias del capital.
Son tecnologías donde el capital llega, ya están y saca provecho de ellas. Y si le estorban, no las requiere porque esencialmente el capital esencialmente no es racista, esencialmente no es machista, esencialmente no es patriarcal, esencialmente no, puede aprovecharlo porque digo, pues, si por ser negro te puedo explotar más chido, pues lo hago, ¿no? Pero esencialmente mi punto no es decir, pues a los negros los chingo más, ¿no? O sea, al final el capital, pues sí, y si eres un negro con un chingo de lana, pues a ti sí te respeto, porque tú sí personificas al capital. O sea, tú te conviertes en personificación del capital, aunque seas negro, chino, mujer, ¿no? Lo que sea, ¿no? Quimera. Entonces, entonces el capital, dice Marx, no inventó el plus trabajo, porque también los esclavos, o sea, el esclavo, la diferencia es que el esclavo era de mi propiedad, no era libre para venderme su fuerza de trabajo. No había esta noción libre del liberalismo democrático burgués. Entonces dice, bueno, no eres libre, pero al final, ese güey necesito que pues lo que se come, lo que viste, pues también lo desquite básicamente, ¿no? Pues tampoco se lo voy a regalar. Entonces él también tiene un trabajo necesario y un plus trabajo. Desde el esclavismo. Sí. El siervo también, al final, aunque el siervo no es propiedad del señor feudal, le tiene que rendir un tributo. Entonces al final, una parte de mi chamba es para mi subsistencia y una va para allá. Entonces una parte es trabajo necesario, sin el que me moriría de hambre y mi familia, y otra parte es... Ajá, ok. Entonces, bueno, eso está claro, dice Marx. El plus trabajo no lo inventó el capital. Pero más adelante viene un punto interesante. Dice después de todo esto, ¿no? Es evidente con todo que cuando en una formación económico-social no prepondera el valor de cambio, sino el valor de uso del producto, el plus trabajo está limitado por un círculo de necesidades más estrecho o más amplio, pero no surge del carácter mismo de la producción una necesidad ilimitada de plus trabajo. Y esto entra muy en sintonía con la subsunción formal y real y con todo lo que hemos venido hablando del límite o la distopía de los no límites del capital, porque cuando todavía estás ligado al valor de uso, y lo hemos dicho, por más sueños húmedos de riqueza se tengan, por más sueños húmedos de riqueza que tengas, no puedes decir, no manches, quiero infinitos granos de trigo, porque para empezar no tienes dónde meterlos. Entonces no podrías soñar con eso y se te van a echar a perder y no sirve de nada. O sea, no hay ningún señor medieval o esclavista que haya dicho, quiero infinitos granos de trigo. El único el cuento del que inventó el ajedrez, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Ah, sí. Que le dijo, quiero un granito, dos, por el C. Y al final era una cosuma que... Solamente ese güey, pero fuera de ese güey, que sí le pidió una cantidad exponencial de granitos de trigo, de arroz. Fuera de ese cabrón, o sea, siempre tienes un límite. Entonces, pero con el capital lo que Marx está diciendo es que surge una necesidad ilimitada de plus trabajo. Ilimitada, o sea, hay una noción que cambia la escala y cambia la forma de la subsunción. Porque en la subsunción, cuando todavía la subsunción es formal, como todavía estoy vinculado al valor de uso, pues los valores de uso al final me ponen un tope. Por eso los grandes burgueses no tienen en valores de uso ni siquiera sus fortunas y demás, porque ya qué más podrían comprar. O sea, llega un momento en que pues no hay manera de que lo compren, ni de que lo pongan en billetes, ni de que lo pongan en oro, ni que hagan nada. Entonces, porque al final ese proceso de abstracción, ¿no?, que generó el capital y la subsunción real, ya modifica y nos mete en esta lógica suicida y maníaca, donde dices, bueno, pues entonces no hay límite, pues, como decía el héroe de tu niño, al infinito y más allá, ¿no? Entonces, así es el capital, ¿no? Pero lo Marx es muy claro. Cuando prepondera el valor de cambio, no prepondera el valor de cambio, sino el valor de uso, el plus trabajo está limitado por un número de necesidades más estrecho o más amplio, pero está limitado. Pero no surge del carácter mismo de la producción en ese momento hasta que pasa lo contrario, una necesidad ilimitada de plus trabajo, ¿no? Dice de ahí... Cuando todavía está ligado al valor de uso, ahí todavía no estás planteando que la generación de plusvalor sea tu prioridad. Exacto.
sino que aún tienes, incluso puedes obviamente no romantizar y decir mi prioridad es la satisfacción de necesidades humanas, no, mi prioridad es el enriquecimiento enriquecimiento entendido como qué, como tengo más castillos, tengo más barcos, tengo más tierras, tengo más, o sea, es un enriquecimiento de valores de uso. Pero el capital en su proceso de hiperabstracción lo que nos está diciendo es, bueno, ya mi finalidad no es tener más barcos, ya es tener una cosa demencial que ni siquiera se puede traducir en barcos, ¿no? Donde la cuenta bancaria pues es intraducible, ¿no? Ya es finalmente otra lógica, ¿no? Que sí se puede traducir, al final pues sí, pues con ese dinero puedo comprar barcos, puedo comprar bombas, sí, pero pues, ni siquiera tengo tanto dinero en abstracto que ni siquiera podría gastarlo, ¿no? O sea, los grandes capitales no se pueden gastar, ¿no? Básicamente, nada, porque se acabarían todo. No les alcanza, pues, básicamente, ¿no? Entonces, no habría que darles, ¿no? No, le irían a comprar y seríamos esclavos otra vez. Sería un retroceso histórico. Sí, porque además Marx es muy claro en que es más productivo la forma en que el capitalismo manipula ideológicamente al trabajador que la forma del esclavismo. Porque dice Marx es que en el capitalismo trabajas para vivir, para comprar tus medios de subsistencia. Si no, pues eres libre de morirte de hambre si te corren. En cambio, el patrón, el amo tiene que hacerse cargo del esclavo, ¿no? Entonces, como que de alguna manera hay que darle sus pinches latigazos porque si no se va a hacer pendejo, porque pues no le conviene. Pero el otro güey, si lo corren, si se queda sin trabajo, si no lo contratan, se va a morir de hambre. Entonces, al final se genera una competencia y es más productivo que él solito introyecte que tiene que ser productivo a que yo le tenga que estar dando latigazos todo el tiempo. Que claro, hay capataces en el capitalismo, todos los de recursos humanos, eso, pero es diferente el sistema a que te tenga que estar latigando uno por uno y tenga que gastar en cabrones que estén latigando uno por uno, y además el que latiga se hace pendejo y como en la película, bueno, no están los de la escuelita, pero que vimos hoy que le dice, no me pagas lo suficiente como para evitar que lo hagas, ¿no? Va a hacer una tranza ahí el abogado, le dice, ¿puedo tomarle fotos? No me pagan lo suficiente como para evitar que lo hagas, hazlo, ¿no? Me vale madres, ¿no? Entonces el capataz al final también puede caer en la lógica. Hay capataces buenos porque son los que lamen los lamebotas del patrón, ¿no? Y hay capataces que al final, ¿no? Y lo ves en todos lados, en la cárcel es igual. Los carcelarios, los custodios, hay unos culeros que, ¿no? Que parece que casi le pagan unos millones por chingar, y otros que... Qué hueva. Sí, qué hueva. ¿A lo que me pagan? Están metiéndome en pedos, ¿no? Qué hueva. Sí. Entonces, bueno. Ya en la 283, en el penúltimo párrafo, dice Marx, la comparación entre la hambruna de plus trabajo en los principados danubianos y la misma hambre canina en las fábricas ingleses ofrece un interés particular, pues bajo la prestación personal servil, el plus trabajo posee una forma autónoma, sensorialmente perceptible. Después, bueno, nos va a hablar de como la jornada necesaria, la jornada amplia, empieza a hablar... de las 6 horas, de si se lucha por 6 y 6, ¿no? Empieza a meter los temas de los inspectores de trabajo, todo lo que fueron documentando sobre lo que ocurría en el trabajo, la inclusión de los niños en el trabajo, todo este tema, ¿no? Hace todo un análisis muy detallado Marx, y concluye en la 292 diciendo... El obrero aquí no es nada más que tiempo de trabajo personificado. Todas las diferencias individuales se disuelven en las de tiempos completos y medios tiempos, ¿no? O sea, cómo va finalmente el capital abstrayendo y solamente va dándole énfasis o significado a lo que le importa, ¿no? Y a su nivel de abstracción, ¿no? Ya en el parágrafo 3 va a ser sobre los ramos industriales ingleses que en ese momento no tenían limitaciones legales a la explotación. Y eso siempre pasa, siempre es un juego entre que la ley dice una cosa, pero pues volvemos a lo mismo. Ellos ostentan la excepción. Entonces ellos al final, pues la ley federal del trabajo puede decir misa, pero hay niños que están trabajando ahorita en los pocitos mineros cuando está prohibido ese tipo de trabajo infantil, ¿no? Y entonces, bueno, ¿y la puta ley?
O sea, y además yo siento que uno de los principales problemas que tienen los chavos tan jóvenes es que las jornadas de trabajo son extenuantes. Las 8 horas de trabajo fueron históricas. Porque ya ahorita, sobre todo el personal como medio técnico, ¿no? Como nosotros, nuestros hijos, digamos, ¿no? El hijo de Diana, por ejemplo, estaba trabajando con una compañía sueca o danesa, no sé. Entonces le hablaban a las 2, 3 de la mañana para pedir información y demás, y el chavo tenía que estar ahí, o sea, más de 20 horas, yo creo, ¿no? Porque aunque estaba dormido, si le hablaban, él tenía que pararse, o sea, todas estas cosas. Hay algún problema de que las 8 horas de trabajo pasaron a la historia, que los mártires de Chicago se volverían a morir si vieran todo cómo está ahorita muchos jóvenes, ¿no? Sobre todo jóvenes. Sí, y al final es que sigue siendo la necesidad de extracción de plusvalor absoluto, ¿no? Entonces al final el capitalista siempre está pensando, o sea, aunque la ley diga una cosa, para eso es la excepción. Por eso la excepción hace la norma, la excepción no es excepcional. Y ellos detentan el poder de determinar cuándo la norma se aplica y cuándo se desaplica, ¿no? Y al final, ¿qué hemos visto en la historia del derecho laboral mexicano? Pues todos amañados con el patrón, ¿no? El representante de los trabajadores, amañado con el patrón. El representante de los patrones, pues con el patrón. Y el de la junta, pues con el patrón. Y todos contra el trabajador. Pues la consigna de los 80, charro, gobierno y patrón, el mismo cabrón. Pues sí, al final es porque está la ley muy bonita, hay una jornada laboral establecida, un pago de horas extras, un bla, bla, bla. Pero si todos los tribunales están en tu contra, pues ellos deciden cuándo se aplica la ley y cuándo se desaplica. Con el dedo, con la mano en la cintura se desaplica la ley. Y entonces se desaplica y pues al final no te reconocen un carajo, ¿no? Y claro, y por otro lado buscan estrategias políticas para la simulación, el charrismo, ¿no? O sea, como no todo lo puedo hacer diciéndole a los jueces que no vean nada, que no concedan nada, pero pues puedo hacerlo de otras maneras, ¿no? Cooptando los movimientos que necesito que existan, pues cóptalos, ¿no? Entonces, pero al final sigue detentando siempre la excepcionalidad de la ley, ¿no? Entonces, para poder decir cuándo un ejemplo clarísimo, me parece el tema de la discusión en la segunda sala de la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad de la reforma de Calderón sobre los salarios caídos. O sea, cuando Calderón reforma y dice, pues, solo voy a pagar un año de salarios caídos, porque pobre patrón, y lo del resto un porcentaje menor, ¿no? Y reforma el 48 de la Ley Federal del Trabajo, se va a la Suprema Corte, claramente viola el principio de progresividad, claramente, porque no puedes legislar afectando los derechos que ya tenían las personas, y ahí lo estás afectando. Entonces, claramente violaba el artículo 1 de la Constitución. ¿Y qué dijo la segunda sala? No. ¿Por qué? Porque si el juicio se prolonga mucho, va a ser un gran costo el de los salarios caídos, puede quebrar la empresa y más gente se queda sin trabajo. Pinche argumento pro-burgués. Son humanistas. Pobre patrón. Pobre patrón, pobrecito mi patrón. O sea, el argumento es netamente pro-burgués, pero pues al final es que no había para dónde hacerse. ¿Entienden? O sea, no había para dónde hacerse porque están de acuerdo que si hubiésemos... O sea, el principio de progresividad es muy claro. No puedo legislar restringiendo derechos que ya tenías. O sea, no puedo agarrar y decir de pronto prohíbo el matrimonio igualitario. Porque si ya lo tienes, ya lo tienes. No puedo decir, bueno, ¿sabes qué? O sea, ya no te puedes ir para atrás. Son derechos adquiridos. Sí, y porque el principio de progresividad nos obliga a siempre dar mayor protección y mayor amplitud a la acción de derechos. Nunca restringirlos. Derechos que ya tienes no se pueden restringir. Se restringió un derecho. Definitivamente se violaba. Entonces tuvieron que sacarse un argumento de cantinflesco para defender a la patronal. Oye, ¿y en eso no se puede ir a la Interamericana? Sí, sí. Aunque se tarde. Sí, es que el tema es que quien lo debió llevar a la Interamericana, ese es el problema, es quien llevó ese asunto a la Suprema Corte. Cuando lo perdió, quién sabe si lo habrán hecho. Cuando lo perdió y le dijeron, no viola el principio de progresividad, ya está chingada, gracias, debió irse a la Interamericana en 6 meses y decir, ¿cómo que no lo viola? Aunque bueno, la Interamericana pertenece a la OEA.
Ajá. Entonces tal vez te dicen que no. Tal vez te dicen, pobre del patrón, no seas abusivo. Porque al final, además es un gran absurdo, porque si yo tengo 10 años sin trabajo por tu despido injustificado, ¿por qué solo me vas a pagar un año? Y luego por tal, tú me dejaste sin trabajo 10 años. Yo no estoy sin trabajo porque yo quise. Sí, tú me dejaste sin trabajo. 10 años. Si me dejaste 10 años, me pagas 10 años. Si me dejaste 5, me pagas 5. Como antes. Pues sí, y al final a ver, llevamos 3 años de juicio, esto se está prolongando. La empresa dice, no, pues iban a hacer mucha lana. Pues ofrécele el trabajo. Pues instálalo para que ya no te detengas el conteo de salarios. Pues sabes que lo corriste a la mala. O si estás muy seguro de que fue correcto, que lo corriste porque hizo tal o cual cosa, bueno, pues sostén el juicio, ¿no? Sí, porque va a perder si fue justa la... Claro, pero pues tú tienes siempre el tiempo de hacer tu análisis y decir, ¿sabes qué? Tenemos la razón, prolóngalo, vamos a ganar. O ¿sabes qué? Si va a ser mucha lana. Que además, otro de los grandes farsas, donde vemos otra vez el carácter de la ley y el absurdo carácter de la ley, es que para la ley son patrones Walmart y pues el don del que tiene su taller mecánico, ¿no? O sea, al final son patrones y los juzgan en el mismo espectro, ¿no? Ah, claro, al del taller mecánico, si le dices un juicio de 5 años y después te dice, ¿sabe qué? Le debe, ¿no? Tantos cientos de miles de pesos, 1,000,000 de pesos, pues para un güey que tiene un taller mecánico con 3, 4 chambeadores, y es un madrazazo. O sea, si es así como 1,000,000 de pesos. Pero Walmart, por más que te tardes en el juicio, te puedes echar 30 años de juicio y Walmart no va a quebrar. O sea, te puedes echar toda la vida y lo que le debas te lo puede pagar. Claro. Además, con la mano en la cintura, te puedes decir que te debo, ¿qué? ¿Cuánto? ¿50 millones? Toma. ¿Un poquito? ¿Tanto? ¿Tanto por eso? O sea, finalmente es una gran... Dijo la línea de Diego, ¿no? Del juicio que le ganaron. ¿Qué dijo? Que eso lo recuperaba en 7 minutos. ¿Y sí? Ajá. O sea, porque Gabriel dijo, pues sí, me ganó, pero Me regalas eso que pagué lo recupero en 7 minutos. Entonces el abogado le dijo, hasta lo voy a contratar porque si es bueno, me ganó. Así le dijo el salir del pliego. Pero ¿y luego usted tanto pedo entonces? Pues, ¿Por qué Porque no odia a López Obrador y está en una guerra ¿Por así. qué no paga los impuestos? Si pierde más minutos en pelearse que si, ¿no? Si lo va a recuperar en 7 minutos, ¿por qué tanto pedo? Pero bueno, al final es esta lógica, como es el capital personificado, no quiere perder nunca, ¿no? Al final perder una minimadre es perder, ¿no? Y pues yo voy hacia acá y cualquier cosa que se afecte es mi enemigo, ¿no? Y pues porque es personificación del capital, ¿no? No es más que el capital, poseyéndolo y hablando a través de su esfínter bucal, ¿no? Entonces, pero bueno, pues, ¿qué más se le puede hacer, no? Bueno, y en esta parte les digo, ya Marx empieza a hablar también de la jornada que no está regulada, que es el tema del 3. Pone unos ejemplos, pues muchísimos ejemplos, sobre las condiciones del trabajo, sobre todo en Londres, ¿no? Es muy minucioso en esta parte, también habla de trabajo nocturno, ¿no? O sea, creo que teóricamente no tiene como gran complejidad, ¿no? Bueno, y ya cuando entra al parágrafo 4, trabajo diurno y nocturno, el sistema de relevos, empieza con una frase buenísima. Dice, el capital constante, los medios de producción, si se los considera desde el punto de vista del proceso de valorización, solo existen para absorber trabajo. Y con cada gota de trabajo, una cantidad proporcional de plus trabajo. Porque también lo hemos dicho, ¿no? O sea, no, aunque lo dividamos así, Marx es un gran crítico de la última hora de Senior, ¿no? O sea, la ganancia del capitalista no está aquí. En cada instante, o sea, esto es una proporción que la puedes reducir a cada segundo. Cada segundo, cada instante, va a estar esto. Cada gota va a estar así. Es lo que contradice a los que dicen, no, tú generas en 4 horas y todas esas 4 horas las regalas al patrón, ¿no? Claro. Cuando en realidad, si trabajas 4 horas, como dice Marx, pues te paga la mitad y consume la mitad de medios de producción. Entonces al final dice Marx, pues es lo mismo.
Solo que claro, pues a él le conviene tener, si humanamente pues, puedes aguantar 8, pues también me conviene porque, ¿no? Así lo hacemos, ¿no? Aunque, pues sí, ya el capitalismo también está pensando en las reducciones de jornadas laborales, y hay como muchas voces que van en esta lógica, sin contar a Grecia. Todavía no se aprueba lo de 40 horas, ¿no? Ajá. Pero esa discusión, bueno, tiene que ver con que al final es tan productivo el capital que también es un problema realizar eso al final, ¿no? O sea, que las mercancías incrementadas se compren, ¿no? O sea, realizar la demanda efectiva es un problema. Entonces, como que de alguna manera el tema es, bueno, son tan productivos que al final, ¿cómo logro hacer para equilibrar el problema de la demanda efectiva, ¿no? Entonces, como que son propuestas que tratan de decir, bueno, pues que trabajen menos, pero hay que mantenerlos en el mundo del trabajo porque el trabajo es enajenante y el salario es esclavizante. Entonces, si yo los despojo de esa posición, pues obviamente tampoco me conviene socialmente, en términos de estabilidad social, ¿no? Entonces, pero ¿cómo le hago? Pues si son un chingo. Pues digo, bueno, pues tengo que buscar una manera de equilibrar esos temas y algunas de las propuestas han sido, pues reduzcamos la jornada laboral. Porque además, y el Slim Law, lo que propuso ahora, 3 días solamente, 12 horas, ¿no? Solo 3 días a la semana, 12 horas. Y dice él, y eso permitiría que más gente entre al mundo del trabajo también. Entonces, pero él está pensando como un gran capitalista, pues de decir, bueno, pues que sí, en efecto necesitamos un ejército de reserva, pero también el ejército de reserva tiene que equilibrarse, ¿no? Con la gente que tenemos. Cuando hay demasiado ejército de reserva, se nos puede revelar, ¿no? Nos puede revelar, o puede no lograr, aunque finalmente el ejército de reserva, se las ve por sus propios medios para obtener lana y poder comprar, pues también qué pasa si no lo logra. Y entonces pues ya ni consumidores son y entonces vienen los descontentos, otro tipo de descomposición social, ¿no? Bueno, y básicamente creo que habíamos quedado, bueno ya me pasé porque habíamos quedado creo que hasta ahí. No queremos, pero sí. Bueno, es un capítulo muy concreto, o sea, más concreto que otros, menos abstracto. Creo que es bueno cómo aterriza Marx aquí en lo concreto, porque además es el método, ¿no? Volvimos a lo concreto. Aquí habla mucho de la jornada laboral en concreto, lo que los inspectores de trabajo están documentando, o sea, cómo toda esta teoría que él había, o sea, cómo fue de lo concreto a las categorías abstractas, y está regresando a un ejemplo muy concreto, porque nos va a hablar en el siguiente, que será otro tema, sobre la lucha por la jornada laboral, ¿no? O sea, el 5 es la lucha por la jornada normal de trabajo. Leyes coercitivas para la prolongación de la jornada laboral de mediados del siglo XIV a finales del XVII, ¿no? Y del siglo XXI. Del siglo XXI. Que, por ejemplo, que todo lo usan a partir, por ejemplo, a veces de la excepcionalidad, ¿no? O sea, como todo el tema donde tú tienes un horario, pero hay trabajos donde se sobreentiende que a la hora que te hablen tienes que estar disponible. O sea, eso es un sobreentendido, que es como, No, así de funciona. hecho, nosotros es muy común, o sea, yo diría, es la norma, la regla, de que la gente nuestra trabaja 3, 4 turnos seguidos y no te puedes negar. Entonces, cuando tú entras en acción, o sea, cuando nuestra gente, ¿no? Oye, espérame, ya lleva 3 jornadas. Y viene la cuarta y luego empieza la D, y etcétera, ¿no? Y lo que te dicen es que no puedes parar la producción. No puedes parar la producción. Entonces, imagínate el cansancio. Yo lo que les digo es, nadie humanamente puedes aguantar estar con los mismos sin quitarte los zapatos, sin estar 2 días de trabajo. O sea, no es humano, no es humano. No es humano. Pero bueno, así es. Sí, esa es la generación de plusvalor absoluto. Extender la jornada laboral para obtener más plusvalor, ¿no? Entonces, bueno, pues les toca. Fue más breve, ¿no? Les toca porque, pues... No vine, ¿te acuerdas? Bueno, pues a mí, evidentemente que el capítulo sí me parece ya mucho más digerible o mucho más sencillo.
no como el sexto inédito, ¿no? Que sí fue interesante, la verdad, el tratar de concretizar. Pero es un tema que nos permite ubicarnos o tratar de reflexionar sobre la situación actual. Porque, insisto, la jornada laboral extendida es, yo creo que uno de los principales problemas que tenemos nosotros en nuestro sindicato, porque son jornadas inhumanas. Estamos trabajando, yo no, pero la gente que está, porque además no se atreve a decir no. O sea, le dicen, quédate, y cuando pueden decir, espérate, yo ya estoy cansado, ya no puedo, se quedan. Y entonces les pasa un accidente, y entonces son los culpables del accidente, y entonces los despiden por el accidente, y luego todavía les andan cobrando. Entonces, tiene mucho que ver con la conciencia. Yo platico con la gente cuando oye, a ver, habla y di que te vas a retirar porque estás cansado, porque si te pasa un accidente nos metes en más broncas. Entonces, creo que es un tema muy vigente, y creo que es un capítulo que vale la pena analizarlo de forma muy, pues como lo hacemos, ¿no? Muy a conciencia, para que sea algo, que de esto salga algo que nos sirva para la lucha que viene, las luchas que vienen por reducir la jornada laboral, ¿no? Compañero. No, vas tú. Bueno, pues mi participación es hacer la observación, reflexión o pregunta de qué opinan de esa propuesta de la reducción de la jornada laboral en el marco de lo que se estuvo platicando. Mira, más adelante Marx empieza a platicar en el capítulo de la máquina, que la máquina intensifica la jornada de trabajo y entonces extraes más plusvalía y con menos trabajadores, y realmente lo que trae de fondo es señor es algo así, pues empezó a introducir la tecnología que empieza a intensificar esta situación y pues lo que quiere hacerse Slim es hacer pasar por progresista una situación donde quiere expulsar miles de trabajadores y introducir la tecnología, y los que se quedan a trabajar son 2 veces más explotados que anterior los que se quedan, y bueno, pues eso es lo que trae. De hecho, más adelante empieza a hablar del movimiento ludista, que los trabajadores que se quedaban expulsados sin trabajo empezaron a destruir máquinas. Bueno, y empieza, perdón. Entonces lo que trae de fondo Slim es una situación donde van a querer despedir a varios trabajadores. De hecho, hay un problema ahí en mi centro de trabajo, porque el área de bibliotecarios también están introduciendo máquinas y entonces tienen miedo de ser desplazados por la situación de la maquinaria. Y bueno, eso ya más o menos Marx lo va a explicar en qué es lo que trae de fondo Slim, ¿no? Y bueno, ya, comienzo así para abrir la discusión al respecto, por si alguien. Ya, gracias. Yo creo que esta sesión sí fue muy chiquita. Pues, creo que somos el resultado de este proceso, ¿no? Donde el capitalismo nos ha metido en una dinámica muy particular. Mencionaba Enrique las expresiones artísticas, ¿no? Como solamente ciertas personas van a tener la oportunidad de poder alcanzar algún grado de, pues sí, de expresión, ¿no? En cualquiera de los ámbitos, porque tienen permitido el poner su mente y su cuerpo a trabajar en algo que no tenga que ser la preocupación de la subsistencia diaria, ¿no? Entonces, pero esto es resultado de una dinámica
de la cual nos ha marcado el sistema. Porque entonces alguien tiene que trabajar, ¿no? Mientras unos se divierten, unos o se dedican a estas actividades, alguien tiene que sostener, porque la rueda, ¿no?, de la generación del plusvalor no para, ¿no? Es una constante que se tiene que mantener y reproducir además, ¿no? Porque nos meten en una dinámica de estos derechos, ¿no?, que se tienen que tendríamos que tener, pero pues no todos tenemos acceso a ello, ¿no? Precisamente por las mismas condiciones en las que se nos han sometido. Digamos, el capítulo empezó, o se llama el parágrafo, no sé si es capítulo, ¿ah? Sobre el asunto de la lucha, sobre los límites de la jornada, ¿no? Y entonces pues plantea, ¿no? O sea, ahí ya plantea, ¿no?, el asunto de la lucha de los límites de una clase, ¿no?, con otra clase, ¿no? Que ese es el punto, ¿no? Al final el punto es la famosa frase que todos conocemos, lo de la lucha el motor de la historia es la lucha de clases, ¿no? Entonces, digamos, pues al final eso surgió, ¿no? O sea, o esa lucha constante, y sigue siendo la lucha constante, ¿no?, por el asunto de la jornada laboral, ¿no? Y por mucho que la ley trate de cubrir, ¿no?, los supuestos tiempos extras, ¿no?, en realidad pues es que pues tampoco la ley te paga todos los tiempos extras, ¿no? O sea, la ley te limita y dice que nomás puedes pagarte 9 horas, ¿no? Entonces, si te explotan 12, pues nomás tienes opción de pagarte, ¿no?, las primeras 9 horas para el 100%, y luego, ¿no? Entonces, digamos, tiene como sus modalidades, ¿no?, de las cuales la jornada de trabajo, el tiempo extra o el tiempo que trabajas tú para que te alcance, porque al final es para eso, ¿no? No para que generes el plusvalor, porque el plusvalor se va generando, como lo mencionaban, cada minuto, cada segundo que se tiene la jornada laboral. Entonces, digo, es importante, digo, yo recuerdo cuando alguna vez me planteaban lo que era vivir en el socialismo, ¿no?, este asunto de, pues es que en el socialismo nomás vas a trabajar 4 horas y las otras 4 horas, ¿no?, en esta, ¿no?, en esta división, pues las otras 4 horas que era para, ¿no?, pues entonces va a ser el excedente que se va a quedar el mismo Estado socialista para entonces, ¿no?, reproducirlo en mejores bienes sociales, ¿no?, y mejor, ¿no? Y entonces tú trabajas 4 horas y entonces las otras 4 horas pues las puedes tener en otro ámbito, ¿no?, en entretenimiento, esparcimiento, ¿no?, que te dediques, ¿no? O sea, digamos, te lo pintan como si fuera, ¿no? Pero al final no, ninguno de esos decía, bueno, voy a acabar con la explotación, ¿no? O sea, decían, bueno, pues no, el excedente o el plusvalor pues se lo va a quedar el Estado socialista para que te lo den mejores bienes, ¿no? ¿No? Entonces al final dices, pues no acabas con esa parte, ¿no?, de la explotación, pero sí ¿no?, como el asunto de, es que estas 4 horas, ¿no?, reducimos a 6 horas y entonces 4 horas te explotan, ¿no?, y las otras 2 horas, entonces el excedente que se queda el Estado socialista para dar, ¿no? Puras horas. ¿No? Puras horas, como si fuera así, ¿no? O sea, al final, pues es, ¿no? Entonces esas 6 horas va a ser completo, ¿no? Al final esas 6 horas no son 2 o son 4, ¿no? Sino que sí, ¿no?, tendrá su forma. Y pues, al final tiene que ver con la cuestión de, ¿no?, con pues, que va el compañero, ¿no? O sea, mientras más tecnifiques el trabajo, pues mayor producción puedes lograr, aunque sea una jornada menor de horas, ¿no? Y entonces, o el asunto al revés, ¿no? O sea, aumento la jornada de trabajo y entonces aumento, ¿no? Entonces, digamos, al final, pues ese es el sistema, ¿no? Así funciona el sistema y eso no va a cambiar, ¿no? O sea, y no porque el trabajo no exista, al final decíamos, no está en la lectura, ¿no? O sea, el capital no inventó el trabajo, el capital no inventó, ¿no?, el valor o plusvalor, ¿no? Más bien al final, ¿no?, vio la forma, ¿no?, de cómo generar esa explotación pues, para ellos, ¿no? Bueno, creo que la lectura que hacemos, como decían, pues fue mucho más sencilla que lo que hemos venido leyendo, sobre todo por esta relación que ya
que tenemos a lo mejor con el ámbito jurídico y lo hizo un poco más sencillo, ¿no? Creo. Pero de lo que uno se puede dar cuenta es que es esa lucha en el ámbito laboral que existió, sigue existiendo, y el debate junto con la pregunta que hacía el profe Efra, ¿no? De qué opinamos acerca de esta jornada laboral, ¿no? Que se impulsa de 6 horas, pues es creo que una lucha que se ha dado, pero es que a veces pienso como que quieren disfrazarlo, ¿no? Justo por la introducción de la tecnología de la que hablaba el compañero, dice, bueno, pues ahora vas a trabajar 6, ¿no? Pero pues porque te va a ayudar esta parte tecnológica, ¿no? Pero entonces, si trabajas 6, ya no te voy a pagar lo mismo que cuando trabajabas 8, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el beneficio, no? O sea, en realidad, esto que pareciera ganar una lucha o sea, esta lucha más bien que pareciera que se gana, ¿cómo nos afecta? ¿O cómo afecta a la clase trabajadora? A nosotros, pues todos somos clase trabajadora, ¿no? O sea, ¿cómo nos va a afectar? Pues porque el capitalista no va a perder, ¿no? O sea, esta idea que se tiene de que el salario mínimo entre más alto sea es mejor, es una vacilada, ¿no? Y entonces, si trabajo ahora 6 horas, no me va a pagar lo mismo que cuando trabajaba 8, porque ahora va a tener que invertir en esta tecnificación del trabajo y entonces pues, ya no voy a tener el mismo, ni siquiera voy a poder lograr, quizá, ¿no? Ni siquiera se va a poder lograr resolver la cuestión de las necesidades básicas, como si de por sí es precario el salario, no alcanza, ¿no? Mencionábamos ayer, creo, ¿no? En la FENACYT. O sea, ¿qué persona va a vivir con, no sé, 4,000 pesos al mes? O sea, pero la mayoría de los trabajos, muchos de los trabajos, son de esas cantidades, ¿no? Con horas 8, 10, ¿no? 12 horas, ¿no? Les decía también a mis sobrinas, que son las que se están incluyendo ahora en el campo laboral, ¿no? ¿Por qué si eres una joven de 20 años que se está incluyendo en el campo laboral, porque decidiste dejar el estudiantil, tienes la idea de que si trabajas te debes de endeudar? O sea, como, ¿por qué, no? Dices, no, pues porque ya trabajo. ¿Y cuánto ganas? No, pues, no sé, 5,000 pesos al mes. ¿Y tú crees que con esa cantidad puedes darte el lujo de endeudarte? ¿Tienes la liquidez para solventar esos gastos? Y ahora, si nos reducen la jornada a 6 horas, y no es que esté en favor de que se haga más corto, más larga, ¿no? Sino pues debe ser un horario justo, pero el pago debe ser justo. Bueno, eso es lo que yo opino respecto de la pregunta que hacía el profesor Efraín de la jornada laboral, ¿no? Si reducimos o si se reduce a estas horas, entonces esperemos que la respuesta no sea también la reducción del salario, ¿no? Porque entonces sí, ahora van a tener que buscar 2 trabajos o tendremos que buscar 2 o 3, ¿no? Entonces ya trabajas 16 horas. Y entonces, en vez de 12 horas en vez de 6. Ya trabajas 12 horas en lugar de 6, o tal vez hasta 18 en lugar de 6, ¿no? Porque un solo trabajo, o 10, o las que sean, ¿no? Porque un solo trabajo no va a alcanzar ahora para solventar necesidades, ¿no? Y ya. Pues sí, fue más breve, pero sustancioso. Sí me pareció muy importante lo que dijo Ale sobre cómo se hablaba del socialismo en términos de que el trabajo impago se lo iba a quedar el Estado. Y entonces al final, como dijiste, no hablan de abolir esclavitud, la explotación, sino pues simplemente de trasladarla, ¿no? Y cuando vimos esta parte del tomo 4 del Capital, ¿se acuerdan, no? Que la tierra sea posesión del Estado es el sueño húmedo del capital, dice Marx. Bueno, es el sueño del corazón, dice Marx, ¿no? Del capital. Sí está bien, o sea, sí es muy cabrón, ¿no? Porque, pues,
dentro de la izquierda, pues ha habido una divinización del Estado, ¿no? Y esa divinización del Estado es más hegeliana que marxiana o marxista. Lo explicamos porque leímos también esas partes de la filosofía del derecho de Hegel, donde es Hegel el que dice, el Estado no debe ser un Estado burgués, debe ser un Estado universal. En la medida en que el Estado responde a los intereses de la burguesía, dice Hegel, pierde su ser, su sentido. O sea, para Hegel el Estado debe ser universal, atender al burgués y al trabajador. Pero esa es la posición de Hegel. Si en la izquierda creemos que el Estado nos va a salvar, pues bueno, está bien, podemos ser hegelianos de izquierda, ¿no? Pero no marxistas. Marx creo que no se tragaba ese tema. O sea, creo que ahí habría que diferenciar, ¿no? Entonces, si la idea es, como esta que explicabas, pues sí, el trabajo impago se lo va a quedar el Estado, pero ya no va a ser el Estado burgués, va a ser un Estado que va a responder de manera universal a todas y todos. Bueno, pues entonces es el Estado, es el socialismo hegeliano, yo creo. A eso habría que llamarle socialismo hegeliano, ¿no? Y entonces no se acaba la explotación, pero pues se socializa a través del Estado que Hegel soñaba y anhelaba, ¿no? No Marx. Entonces creo que eso sería como muy, muy importante, ¿no? Y embona muy bien con todo lo que hemos estado leyendo, ¿no? Sobre esto que decía Vanessa, si implicará la reducción salarial, la reducción de la jornada, bueno, pues es un gran debate, porque acuérdense que la reducción salarial no solo es en términos, digamos, evidentes. O sea, porque al final, que tú hoy ganes 200 pesos diarios y ayer ganaras 80 o 70, no quiere decir que hoy con 200 te alcance para más cosas que hace 20 años con 60. O sea, porque en realidad eso es lo que importa al final, ¿no? O sea, si yo hoy con 200 no me alcanza, como lo platicábamos cuando decimos, bueno, antes, incluso sí, bajo un paradigma cultural, machista y lo que se quiera, pero con que uno trabajara asalariadamente, tenía que alcanzar para mantener a la esposa y a los obreritos que iban a reemplazar esa fuerza de trabajo, ¿no? Sí, y eran un chorro. Y le tenía que alcanzar, claro, podían hacer circo, maroma y teatro. O sea, también las esposas siempre bordaban algo, vendían algo, ¿no? Pero entonces al final decíamos, bueno, si pensáramos en un escenario ideal, pues, él trabaja 8 horas en la fábrica y ella 8 horas en la casa y les alcanza. En el nuevo paradigma, él trabaja 8 horas en asalariado, ella trabaja 8 horas asalariada y se dividen ponle que se dividan la labor en su casa. Ya como se la dividan, pues ya será un tema también que puede ser ella 6 y él 2, o ¿no? Bueno, son muy avanzados, 4 y 4. 8 y 0. Ajá, 8 y 0, ¿no? Pero al final están trabajando, o sea, al final en términos reales, pues son 24 horas. Cuando antes trabajaba 16, porque eran 8 en la casa y 8 acá, y entonces al final dices, bueno, pues entonces la gran innovación de que se incorpora a la mujer a la fuerza de trabajo de manera directa y todo este cambio de paradigma ideológico, pues hizo que cayera en realidad el valor de la fuerza de trabajo en términos, en esa subjetividad que tiene el valor de la fuerza de trabajo y esa especificidad histórica. Porque ya no alcanza, o sea, está también cabrón, o sea, ¿quién le va a alcanzar para mantener una familia solo trabajando él? O sea, son sueldos ya muy altos que no se suelen tener. En general tienen que chambearle los dos. Porque ya para que te alcance, pues tienes que tener... O sea, ya es una minoría que puede decir, sí, que mi mujer está ahí en la casa. Vaya al gym. Sí, o sea, está muy cabrón. Entonces, pues tiene que ver con esta parte, si se va a reducir el salario, no solo habría que pensarlo, o sea, porque puede ser que sea complicado que se reduzca en términos de que digan, vamos a reducir el salario mínimo de lo que ya te di. Probablemente, aunque hubiera una reducción de la jornada por una cuestión política, se tendría que mantener. El tema es si te va a alcanzar para lo mismo al menos, o si todo va a inflacionar, y entonces al final pues tú dices, no, se mantuvo, estoy chingón, trabajo 6, pero cuando te das cuenta, no manches, no me alcanza. Tengo que buscar otro empleo, ¿no? O sea, unas 2 horas, a ver, échale al Tupperware, ¿no? O a ver qué chingados vendemos, o la que sea, gelatinas, ¿o no? Entonces, sí, ¿no? Pues ahí los zapatos, catálogo de zapatos, a ver qué hacemos para completarle. Entonces, al final sí hubo una pérdida, aunque no se ve porque tú sigues ganando tu salario mínimo. Incluso subió, ¿no? Dices, no, hasta subió el salario mínimo y trabajo menos horas, pero no me alcanza. Entonces las dos o más... Tengo que buscar un segundo empleo, lo que decíamos ahorita, y iba a trabajar 12 horas en vez de las 8. Claro. Y al final, es como decía Carlos Monsiváis, el multiempleo es la antesala del desempleo. Entonces, pues,
al final estás en esa situación. Y bueno, creo que también muy acertado lo que decía el compañero Juan, porque el capital personificado, o sea, él habló de Slim en particular, quiere disfrazar de progresista esta intensificación del trabajo, ¿no? Que al final es un incremento del plusvalor relativo. Y que tiene que ver por la otra cara, la que no se suele ver, con la realización de la demanda efectiva. O sea, que también está siendo problemático, es problemático y es generador de crisis. Si yo no puedo vender mis mercancías incrementadas porque no hay quien me las compre, porque ya son demasiadas mercancías incrementadas, se vuelve un problema. Entonces también hay un momento en el que ellos están como que el problema es que como no tienen, o sea, finalmente la clase capitalista compite entre sí también, hay una pugna interburguesa, no se pueden poner del todos de acuerdo para decir, ¿saben qué? Vamos a planificar capitalistamente la economía. Sería interesante, puede haber una planificación capitalista de la economía, porque al final sería como decir, bueno, pero ellos calculan cosas, o sea, al final sí calculan cosas y dicen, no manchen, si yo produzco a lo idiota, pues nadie me va a comprar y se me va a acabar, o sea, al final tengo que ver qué se va a vender. ¿Sabes qué? No hay futuro para las guerras se van a acabar, nuestra proyección, nuestro análisis de riesgo es que se van a acabar, bla, bla, bla. Pues ya, bájale, vete a otro lado. No, ¿sabes qué? Que se va a poner de la fregada en Medio Oriente, aquí y allá. Métele. Entonces, finalmente buscan hacer una especie de, pues, de predicción, ¿no? Capitalista, de cómo y todo este tema de la jornada laboral para ellos y de la generación de plusvalor relativo y demás, está intersectado por la realización de la demanda efectiva, ¿no? Claro. Y al final, pero obviamente, como dice el compañero, disfrazado de progresismo, de decir, no, pues somos tan buena onda. Incluso todo lo hemos hablado, ¿no? Todo este bienestar social keynesiano, pues tiene que ver. Lo que pasa es que, pues digo, hay sujetos, pues, que carecen del uso de la facultad de razonar, casi, como Salinas Pliego, y no lo ven, pero toda esta situación del asistencialismo social, al final para el capital es bueno, porque son consumidores, o sea, me van a consumir, y el Estado me está ayudando a redistribuir esa parte de la riqueza para que después vengan y me compren, y entonces ya vengan a Coppel y me pidan la tele a semanas y me puedan pagar esas semanas, ¿no? Me compran la tele y cuando les busco, ya me llegó mi apoyo, mi beca del bienestar, mi Sembrando Vida, y pues voy al Coppel y deposito, ¿no? Y entonces al final, pues me ayuda a realizar la demanda efectiva, porque si no tuvieran eso, pues ¿qué onda, no? ¿Cómo le hacemos? Entonces, bueno, Estado, ayúdame a que funcione este sistema capitalista, que gire la mercancía, que el proceso circule, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso, pues más o menos lo hemos ido clarificando. No sé si alguien quisiera decir algo más para terminar, ¿no? Pues bueno, entonces damos por terminado la primera parte del capítulo 8 y estamos a punto de acabar el tomo 1, volumen 1. Ah, sí, ahí va. Los traigo fintos, dice.